en este vídeo vamos a ver una introducción de la imagen vectorial y para vosotros sobre todo lo que sería la ilustración vectorial. Y más adelante veremos el trabajo en un programa en concreto que es Adobe Illustrator. Como ya os dije, ya os he pasado los enlaces para que lo tengáis instalado y podáis empezar a trabajar lo antes posible, ya que trabajar tanto en mapa de bits como en vectorial en vuestra profesión es algo muy común. Os pueden caer muchos encargos en donde os digan necesitamos la ilustración, pero la ilustración vectorial por determinado tipo de motivos, como por ejemplo uno que ya comenté, que es la rescalabilidad. Vamos a ver una introducción de aquel PDF que vimos en clase sobre formatos de archivos. Pues al comienzo del PDF hablé un poco de lo que era la diferencia entre mapa de bits y vectorial. Vamos a recordarlo antes de ver algunos ejemplos. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que el mapa de bits es aquel que está compuesto, como aquí estamos viendo en la imagen, por píxeles. Bueno, voy a ponerlo en pantalla completa y así lo vemos, si me deja, ventana, pantalla completa. Es aquel que está compuesto por píxeles, como estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme nosotros vamos ampliando o vamos reduciendo la calidad de 300 píxeles por pulgada, que es el mínimo recomendable para impresión, por ejemplo, lo ponemos a 75 píxeles, que es el recomendable para web, pues entonces hemos disminuido bastante el número de píxeles. Entonces se van a apreciar los píxeles en la resolución final. Pues, pero nosotros conforme vamos ampliando, pues vamos viendo lo que se compone en la imagen, que son cuadraditos. Ya hemos dicho que los píxeles son cuadraditos con una tinta plana y la conjunción de la sucesión de todos esos cuadraditos nos conforman lo que es una imagen. Mientras que lo vectorial es un trazado matemático, una línea, es una línea pura y dura. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos ampliar una imagen vectorial, ampliar, reducir, hacer lo que queramos con ella, que nunca va a perder calidad, porque la principal característica es que es rescalable. Las imágenes de mapa de bits rasterizadas son imágenes con puntos que se van distribuyendo en una cuadrícula, llamados píxeles, como ya hemos comentado. Estos puntos son perfectos para imágenes con mucho detalle y así definir bien sus contrastes, colores mediante cada uno de los píxeles. Porque tenéis que tener en cuenta que tanto la imagen vectorial como la imagen del mapa de bits, cada una tiene una función. El mapa de bits contiene más información visual que la imagen vectorial, aunque la imagen vectorial puede llegar a mucha similitud con la realidad, pero en cierto modo es una simplificación de los planos. Los planos es, por ejemplo, esto blanco sería un plano, ¿vale? Esto es un concepto más pictórico, más de pintura, que seguramente ya estaréis practicando en la otra asignatura. Un plano pictórico, pues en cierto modo nos simplifica. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una imagen vectorial. Las imágenes vectoriales o vectorizadas, también las podéis encontrar como vectorizadas, son creadas mediante vectores que están compuestos de líneas y formas escalables. Por ello, un gráfico vectorial no pierde calidad por mucho que lo amplíe y se adaptan a la resolución de cualquier dispositivo de salida. Tiene otras propiedades también muy características, como que, por ejemplo, independientemente en los programas de tratamiento de imagen vectorial existen las capas, también existen los objetos. Cada elemento que haya es un objeto. Por ejemplo, de este personaje, a pesar de estar en la misma capa, seguramente nosotros podemos seleccionar perfectamente lo que sería la camisa, los pantalones, el pelo, mientras que en Photoshop tendríamos que estar tirando de varita mágica para ir seleccionando si todo está en la misma capa. Ya lo veremos eso más adelante y lo tendréis más claro. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo esto. La imagen no vectorizada, identificarla como aquella que está compuesta de mapa de bits, y la imagen vectorizada, aquella que no está compuesta de mapa de bits. Aunque como veis aquí se nota el píxel porque esta es una imagen JPG, ya dijimos que el JPG es un formato de mapa de bits. Tenéis que recordar en los tipos de formatos vectoriales los que existen. Está el archivo Illustrator, que es el .ai, igual que en el Photoshop el .psd, en formato vectorial, en formato de Illustrator es el .ai. Después tenemos también los formatos estándar. Los formatos estándar que son muy importantes porque con ellos nosotros podemos seguir teniendo las propiedades
de una imagen vectorial y podemos abrirlo con distintos programas que manejan imagen vectorial, como por ejemplo sería el Illustrator o sería también el CorelDRAW. CorelDRAW es otro programa de trabajo de imagen vectorial que se utiliza mucho en diseño. Pues uno de las imágenes estándar sería el SVG. Después tendríamos también el EPS, que es un encapsulado PostScript. El PDF también puede contener objetos, elementos vectorizados. Y también el CDR, por ejemplo, sería el formato de programa que ya os he comentado, CorelDRAW, el SVF para animaciones web, que es formato Flash, el WMF, esto se llama raro, WMF, ODG, DVG, etcétera, esos días son más raros. Pero lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, cuando estamos hablando de formatos, si vosotros veis un formato de un archivo que no identificáis, simplemente meterlo en Google y mirad qué tipo de archivo es y qué propiedades tiene. Bueno, ya hemos hecho una introducción de lo que sería la diferencia entre mapa de bits y vectorial. Esto es algo que tenéis que estar trabajando y sobre todo cuando estéis trabajando ya con el Illustrator también lo vais a identificar súper rápido. Y ahora vamos a ver las propiedades de uno y otro. Por ejemplo, vamos a ver, estas son ilustraciones de trabajo que he realizado yo a lo largo de mi carrera. Estos eran para un manual sobre insuficiencia cardíaca que publicó la Junta de Andalucía y eran ilustraciones que acompañaban a una guía familiar y para el paciente sobre qué es la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y están realizados con Photoshop. Aquí vemos que tengo abierto el Photoshop, y ya vemos aquí que a pesar de yo trabajar en tinta plana, etcétera, pero es mapa de bits. Aquí vemos perfectamente las propiedades de píxeles. Aquí, fijaos en este, por ejemplo, en este efecto. Y esto, que se podría haber hecho también en Illustrator, lo hice en Photoshop. En esa época me resultaba más cómodo trabajar con Photoshop. Vosotros tenéis que llegar, siempre os va a resultar más cómodo trabajar en un programa o en otro programa, ya dependiendo de vuestra habilidad, etcétera, etcétera. Pero intentad que no os dé pereza trabajar con uno o con otro. Vamos a abrir ahora, por ejemplo, unas ilustraciones que ya están vectorizadas. Además, estas ilustraciones las realicé para un manual de cocina. Eran como unos pequeños personajillos que me decían que hiciese. Y previamente la hice en Photoshop y después las vectoricé, porque eso se puede hacer. Tú puedes trabajar y crear tus imágenes en píxel y después vectorizarlo. Pero nunca te va a quedar tan fino como hacerlo directamente. Entonces no es lo recomendable. ¿Por qué lo he abierto? Para que veáis en qué se compone una imagen vectorial. Fijaos, aquí, por ejemplo, yo pulso, voy a meter, y aquí tengo, vamos a ver, ventanas. Voy a abrir aquí capas para que lo veamos claro. Fijaos que todo está en una capa, pero conforme abro, fijaos que cada elemento, vamos a ver este a qué pertenece, tiene que estar aquí el gorrito, este es el gorrito, a ver, que no lo veo, ahora, fijaos que cada elemento, a pesar de estar en la misma capa, yo puedo ir modificándolo, y no solo eso, sino yo puedo, fijaos, yo lo reduzco y es un trazado, pero yo puedo coger y ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y veis que no se aprecia ningún tipo de píxel, porque todo es una línea. Esa línea, ¿cómo se modifica? Algo muy característico en los formatos vectoriales es esto. Nosotros pulsamos aquí, en esta herramienta ya veremos el funcionamiento y nos aparecen estos puntos. Estos puntos, si yo pulso, hay como unos tiradores. Esos tiradores nos sirven para modificar, se llaman manejadores, y nos sirven para modificar el trazo. Y se modifica perfectamente. Ya veremos en la práctica, vais a hacer trabajos manejando este tipo de manejadores donde se controla todo de una forma muy precisa y es, por ejemplo, una herramienta casi esencial dentro del mundo del diseño. Trabajar con formato vectorial y demás. Algo que no he comentado, pero es obvio, si nosotros podemos trabajar y modificar
cualquier elemento sin perder calidad y todo, pues es algo idóneo para trabajar en el mundo del diseño gráfico, en el mundo de la creación de logotipos, de creación de imágenes que se puedan reutilizar para cualquier tipo de aplicación, etcétera. Ah, y otra de las características que ya lo comentaba en clase, pero lo vuelvo a comentar, es que el poco peso que tienen los archivos. Los archivos de Illustrator son archivos que pesan, los archivos vectoriales son archivos que pesan muy poco. Bueno, esto sería dos ejemplos, ya veremos con más profundidad. Y ahora vamos a ver ejemplos, pero ejemplos de distintos tipos de ilustración vectorial. La ilustración vectorial es algo, vamos a ver, es algo que podéis hacer desde cosas muy simples como, por ejemplo, iconos. Voy a poner un momento que lo tengo aquí. Desde iconos, el diseño de iconos, de stickers, habéis visto, por ejemplo, voy a ponerlo un poco más grande porque la imagen no es de mucha calidad, pero ya habéis visto, por ejemplo, los stickers que se utiliza, por ejemplo, WhatsApp, que utiliza Facebook, Hangout, todo lo que sea iconos están diseñados con imagen vectorial, son imagen vectorial, se tienen que reutilizar para distintas cosas y entonces se utilizan. Esto que estoy mostrando es una ilustración vectorial publicitaria que se vende en una página web que se llama Freepik. Freepik, que aquí está, es un banco de imágenes vectorial. Ya os comenté que yo conozco a gente que trabaja, ilustradores que trabajan solamente para Freepik, en donde ellos hacen ilustraciones, se cuelgan y la gente, y empresas, etcétera, tienen una cuenta y ellos se van descargando ilustraciones para utilizarlo en sus trabajos. Es como un banco, un repositorio de ilustración. Y esto ya os dije que esto sería una opción laboral bastante importante, porque estos son lotes de trabajo, que si te va bien, pues perfecto. Pues estos serían algunos ejemplos de imagen vectorial, de ilustración vectorial, distintos tipos de ilustraciones vectoriales realizados en Freepik, pero estos son previsualizaciones. Yo no tengo cuenta en Freepik, entonces no me he podido descargar el vectorizado, el archivo AI. Aquí, como veis, un JPG de mala calidad con una marca de agua, pero si tú tienes una cuenta, tú te puedes descargar lo que es el archivo vectorial. Aquí veis cómo podemos trabajar con ilustración infantil, podemos trabajar con ilustración publicitaria, podemos hacer algo que se llama infografías, que es ilustraciones, por ejemplo, para narrar un acontecimiento, para describir lo que es la planta de una casa. Son las típicas ilustraciones estas que aparecen en, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, infografía, ilustración. Pues este tipo, por ejemplo, esto está hecho con una imagen vectorial, por ejemplo. Esto sería una infografía también. Aquí tenemos una infografía explicando algo. Otra. Pues este tipo de ilustraciones se hace también con Illustrator. En el mundo infantil es muy goloso porque prácticamente todas las ilustraciones que se utilizan para estampados, para papel de regalo, etcétera, etcétera, son ilustraciones vectoriales. Y esas ilustraciones vectoriales alguien lo hace. Yo también tengo amigos que han trabajado realizando eso, realizando dibujitos como los que estoy viendo aquí en pantalla, cara graciosa, y para ponerlas sobre distintos soportes, desde un lápiz hasta un lapicero, un papel de regalo, camisetas, de todo. Aquí vemos, lo principal de ilustración vectorial es conseguir después reutilizarlo en muchos distintos soportes y sacar, como es obvio, el máximo beneficio. Todo esto siguen siendo ilustraciones vectoriales. Cuando se creó ilustraciones vectoriales, aquí ya también la pericia de cada uno. Aquí veis cómo es una ilustración ya no tan infantil, este ya un poquito ya para más adulto, aunque con este concepto como cookie. Pero ya hay distintos tipos de ejemplos de ilustración vectorial.
Os voy a mostrar una serie de ilustradores que trabajan con vectorial de los que yo considero, bueno, de los que considero no, considero a este, sobre todo uno de los más importantes de ilustración vectorial más curioso, por ejemplo Arthur de Pins, un ilustrador francés muy famoso. Aquí vais a ir viendo este es su Instagram. Os voy a enseñar lo que es el Instagram de las cuentas y os digo que las ilustraciones de este ilustrador que ha trabajado para moda, para revistas de moda, revistas de ilustración publicitaria, están basadas en lo que es en ilustración vectorial. Esta en concreto no, esta en concreto ya un formato PSD. Pero llega a hacer unos efectos muy, muy atractivos. Esto, por ejemplo, es una animación en base a una ilustración vectorial. Os animo a que... En fait, Zombielenium, Bueno, ça este a es comment? un documental. Os animo a que lo agreguéis y os lo agreguéis a vuestro Instagram y empecéis a indagar sobre su trabajo porque es un trabajo muy, muy interesante que visualmente os puede llamar mucho la atención. Otro, por ejemplo, otro tipo de ilustración vectorial, fijaos, esto es una ilustración vectorial realizada en retratos, mediante planos, con este efecto se pueden crear distintos tipos de resoluciones de ilustración vectorial. Aquí este es el trabajo de Sebis, bueno, se llama, no recuerdo muy bien cómo se llama, Chari Sebis, por ejemplo, y fijaos el tipo de resolución gráfica que original, todo en base a ilustración vectorial. Fijaos que estos son como mini imágenes que juntas componen esta gran imagen. Este tipo de ilustraciones tienen mucho trabajo. O esta, por ejemplo, muy colorida, muy potente visualmente. Son ilustraciones muy potentes. Aquí veis cómo de esa ilustración se han puesto pancartas, desde pancartas, folletos, desplegables. Al ser vectorial se puede ampliar, 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 que no hay ningún problema. Otro diseñador, otro ilustrador, Cráneo Studio, por ejemplo, que trabaja mucho la ilustración vectorial. Aquí veis este tipo de ilustración basándose en lo que es en tres tintas, lo que sería tres tintas, negro y dos colores, muy de moda. La ilustración vectorial es un tipo de ilustración muy visual que está muy asociada a lo que es el mundo de la moda también. Aquí veis esto sería como un calco de imagen, en cierto modo trabajada, y se ha hecho, es una imagen vectorial, una ilustración vectorial de Maldito Bastardo, la película de Quentin Tarantino. Aquí veis distintos, fijaos que distintos procedimientos, resultados, uno de otro. Aquí el trabajo, por ejemplo, de Chris Vector, Cristiano Siqueiro, una ilustración de editorial, de mensajes contundentes, potentes, casi con la influencia de lo que es el mundo del graffiti. Aquí esto es Kafka, Frank Kafka, la metamorfosis de Kafka, ya veis que es sugerente. Como veis es un tipo de ilustración la que se suele hacer muy relacionada con el diseño, muy relacionada con el mundo de la imagen de camiseta, por ejemplo. Os recuerdo que ya estuve comentando hay páginas web, por ejemplo, una página web sería esta, que son venta de camisetas y en donde podéis participar o podéis subir vuestros diseños y en base a pueden venderse vuestros diseños y llevar un tanto por ciento durante un periodo limitado de tiempo. Especificaciones que tienen que ser ilustraciones vectoriales, tienen que ser archivos vectoriales. Todo esto son ilustraciones vectoriales. Todo lo que aparece aquí en esta página. Pues ya lo conocéis, QWERTY, indagar y ya si queréis probar suerte y intentar trabajar ahí. Aquí vemos, por ejemplo, ahora os quería enseñar el trabajo de Jin Sang, ilustración, que aquí fijaos que trabaja la infografía, fijaos qué imágenes más sugerentes, qué imágenes más interesantes. Mirad cómo aquí se ha aplicado una de sus ilustraciones a un gran formato en una exposición en Dubái. Fijaos este tipo de ilustraciones. Mirad qué bonita. En realidad hay que tener mucho gusto también para trabajar este tipo de... Bueno, para cualquier cosa.
Pero ya veis como lo que juega es muy basándose en lo que es en una perspectiva de dibujo técnico puro y duro, y en base a eso vas disponiendo los elementos. Intentar al menos una vez en la vida hacer un tipo de ilustración así, porque queda muy resultona. Y esto sería infografía, en donde mediante las ilustraciones solo estamos explicando algo, estamos explicando algún tipo de proceso. En la ilustración editorial la infografía es muy socorrida. Vamos, que os la van a encargar seguramente. Fijaos este tipo de ilustración que también qué bonita. Bueno, vemos también ahora Jorge Arévalo, que tiene un curso en doméstica, por si os interesa apuntaros a algún curso en doméstica. Él realiza sobre todo ilustraciones muy relacionadas con la moda y con el mundo editorial. Aquí veis este tipo de ilustraciones, en donde se juega también con algo muy colorido, muy visual, se parece en cierto modo el trabajo o recuerda algunas partes a Jordi Lavanda y demás. Aquí fijaos qué ilustración, qué retrato de Pedro Almodóvar tan interesante. Sobre la época que estamos viviendo también. Son ilustraciones, os animo a que integréis. Y ya solo con que pongáis el hashtag ilustración vectorial en Instagram, por ejemplo, no solo en Instagram, si utilizáis Pinterest o cualquier, o en Google Imágenes, ilustración vectorial, os va a salir muchísimo. Lo que pasa es que en Instagram y en Pinterest va a ser más visual. Y aquí fijaos qué distintos tipos de propuestas de ilustraciones vectoriales salen, desde ilustraciones muy sencillas a otras que no son tan sencillas. Realizar esto, fijaos que es de la escuela, de una escuela de arte, Mateo Iturria. Aquí vemos también este tipo de ilustración. Esto es una ilustración vectorial. Fijaos también, cosa más curiosa. Pues toda esta resolución, todas estas soluciones se pueden realizar con Illustrator y espero que lo hagáis. ¿Queréis ver algo relacionado con la ilustración vectorial y la animación? Pues se llama el motion graphic. El motion graphic es un tipo de animación que se suele utilizar para las entradillas o las cortinillas o la presentación de una página. Es una animación, una pequeña animación, pero basada en formas vectoriales, como por ejemplo vamos a ver en este vídeo, que voy a reproducir. Como veis, son formas geométricas, voy a bajar el volumen, son formas geométricas y a esas formas geométricas se le da una determinada animación. Se pueden realizar cosas como esta. Esto no se realiza con Illustrator, obviamente, esto se realiza con After Effects, que es un programa en donde se puede animar formas vectoriales. ¿Qué es lo que pasa? Se puede utilizar el Illustrator para crear las formas y después pasarlo a After Effects y a darle la animación. Esto es algo ya más complejo, aprender After Effects no es algo sencillo, pero el primer paso es aprender a trabajar en vectorial, que es lo que tenéis que hacer vosotros. Bueno, hasta aquí, fijaos, lo vuelvo a poner aquí. Esto, por ejemplo, que era de la escuela Mateo Iturria, para que os motivéis, y es un proyecto de primero de medio informático, justamente de vuestro ciclo formativo. O sea que viene bien que veáis este tipo de ejemplos para que veáis lo que podéis llegar a hacer. Bueno, aquí vamos a terminar el vídeo de presentación. Ya en los próximos vídeos que os iré colgando y os iré avisando por vía mail, vamos a ver ya lo que es propiamente nos vamos a meter a trabajar con Illustrator. A ver el tipo de herramientas, el tipo de cualidades, el tipo de características que tiene la ilustración vectorial y cuanto antes que os pongáis ya a hacer alguna ilustración. Bueno, hasta luego y cuidaos.